Mis hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, Evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, hoy estaremos abordando el Evangelio según San Mateo, el primer Evangelio sinóptico. El Evangelio según San Mateo, recordemos, tiene como propósito mostrar a Jesucristo como Rey. El libro de Apocalipsis, en la referencia a los cuatro seres vivientes, nos muestra que el primer ser viviente era semejante a un león. Esto conecta el libro de Mateo con esta referencia a los seres vivientes que Juan tiene en la visión, Juan observa en la visión de Apocalipsis. Ahora, ¿cuáles son las características del Evangelio según San Mateo? Número uno, es un evangelio didáctico por excelencia. Allí vamos a ver muchos recursos eh, que son descritos para poder, a través de la visión de Mateo, que nosotros podamos ver el ministerio del Señor Jesús a detalle. Número dos, el Evangelio de Mateo es el único evangelio que utiliza la palabra iglesia. ¿En dónde se encuentra eso? En Mateo capítulo 16, versículo 18 y en el capítulo 18, versículo 17. En ninguno de los otros evangelios los encontramos. Punto 3. El Evangelio de Mateo es el Evangelio del cumplimiento, demostrando que la cristiandad es el cumplimiento de la revelación del Antiguo Testamento. Punto 4. Y aquí aparece la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Aquí esta pregunta que está hecha por los sabios de Oriente nos muestra que Mateo tuvo la precisión de incluir ese dato histórico para reforzar su idea, la que está postulando a través de todo el Evangelio, que Jesús es el rey. Punto 5. La pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo, sí, es como tú lo dices. Nuevamente vemos cómo Mateo incluye de manera específica estos relatos para que sea fortalecido el propósito del escrito. Hablemos acerca de la paternidad literaria. ¿Quién escribe el Evangelio de Mateo? En ningún lugar del escrito del Evangelio se revela la identidad del escritor. Pero desde luego, el nombre de Mateo aparece en el capítulo 9, versículo 9 y también en el capítulo 10, versículo 3. Pero en ninguno de estos pasajes se llama a sí mismo como el escritor. Pero mostraremos por qué el Evangelio de Mateo es reconocido como el Evangelio escrito por el discípulo llamado Mateo. Bueno, número uno, puesto que trabajaba en Galilea de los Gentiles, tenía que estar familiarizado con el griego y con el arameo. El Evangelio de Mateo muestra que su escritor tenía un buen conocimiento de más idiomas. Dos, la tradición es unánime al señalar a Mateo como el escritor. Nunca se menciona a otro escritor. Vemos el caso de Eusebio, obispo de Cesarea, en el año 313, al comienzo del cuarto siglo, escribió lo siguiente. Mire, año 313. Mateo, habiendo predicado al principio a los hebreos, cuando estaba a punto de salir en busca de otros, puso por escrito en su idioma nativo el Evangelio, según él mismo. Y así, escribir, hizo provisión para la falta de su propia presencia. Mire, eso escribió Eusebio. Orígenes escribió dentro del periodo del año 2010 perdón, 210 al 250. Él hizo expresiones similares a estas. Ireneo, Papias, también hicieron referencia a esto. Cuando vemos la historia, encontramos que la paternidad literaria del Evangelio de Mateo fue reconocida por los padres de la iglesia. Y esto es un dato histórico. Los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son grandes cristianos de los 8 primeros siglos después de Cristo. 8 primeros siglos.
Los padres de la iglesia no eran un grupo selecto de personas contemporáneas que desarrollaron ministerio juntos, de ninguna manera, sino que se conoce como padres de la iglesia a grandes cristianos que por sus enseñanzas coherentes con su vida contribuyeron a edificar la iglesia en sus estructuras primordiales. ¿Cuáles eran esas? El reconocimiento, una de ellas era el reconocimiento de la autoría de los libros del Nuevo Testamento. Recordemos algo, que la escritura, como el canon del Antiguo Testamento, tiene una forma, una historia, cómo fue considerado para que cada libro del Antiguo Testamento estuviera allí. Tiene una historia. Cómo se conformó el canon del Nuevo Testamento, esa es otra historia, tiene otra dinámica distinta. Ahora, los padres de la iglesia forman parte del grupo que puede reconocer que los escritos de los evangelios y otros libros del Nuevo Testamento son inspirados divinamente o son escritos por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Veamos el bosquejo del Evangelio. Vemos del capítulo 1 al capítulo 10, vemos la revelación del rey. Y aquí podemos ver detallado a la persona del rey, sus antepasados, su nacimiento, el homenaje que se le rindió como rey. Por eso es importante reconocer cuál es el propósito del Evangelio de Mateo, que es reconocer a Jesucristo como rey. Vemos aquí el odio contra el rey y también la humildad del rey. Vemos a su mensajero, Juan el Bautista. Vemos también sus tentaciones y el principio de su ministerio. También podemos ver los principios del reino, ¿no? Capítulo 5 al capítulo 7. Allí nosotros vemos el sermón del monte en estos capítulos. Vemos capítulo 8 al 10, vemos el poder del rey. De los capítulos 11 al 13 vemos la segunda sección, que es la rebelión contra el rey. De esta manera vemos cómo se rechaza a su mensajero, se niegan sus obras, se rechazan sus principios, se ataca su persona y vemos el resultado, las parábolas del rey. Como punto 3 vemos el retiro del rey. Antes de la confesión de Pedro, la confesión de Pedro, la primera mención de la crucifixión. Después de la confesión de Pedro vemos la segunda mención de la crucifixión y la tercera mención de la crucifixión. Punto 4, el rechazo del rey. Vemos su presentación pública a los judíos, su conflicto con los líderes religiosos, sus profecías del reino futuro, su sufrimiento y muerte y la resurrección del rey. Como notarán, el Evangelio no es un conjunto de palabras bonitas o inspiradoras. Es un libro que tiene un orden y tiene una estructura, como todos los libros de la Biblia. Es por eso que se puede esquematizar cómo está estructurado el libro. Ahora, vamos a comenzar a hacer un seguimiento al ministerio del Señor Jesús. Pero antes de ello, quiero invitarle a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y vamos a dar lectura a algunos detalles importantes. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Recuerde que el propósito del libro de este Evangelio es mostrar a Jesucristo como rey. ¿Y cómo lo puede mostrar como rey? Bien, resaltando que viene del linaje de David. Ahora, vemos que allí comienza a haber un desglose desde Abraham hasta, vemos a José. Y es así que en el versículo 18 notamos lo siguiente. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, y aquí había algo importante. Habían dos momentos dentro de la cultura judía donde una persona era
llevaba a cabo su casamiento. Para nosotros, la persona se casa y vive con la persona. Aquí es algo diferente dentro del contexto cultural de la época. Primero venía el desposorio y tiempo después del desposorio se juntaban ya a vivir juntos. ¿Cuál era el sentido de realizar esta acción? Bueno, sin duda alguna tenía que ver, era la prueba para ver si la mujer no estaba embarazada previamente y quería introducir al hijo de otra persona o incluso de la misma pareja y tomando como pretexto el casamiento para introducirlo dentro del matrimonio. Entonces, primero venía el desposorio y aquí la palabra nos ayuda, nos da luces para poder entender este sistema cultural. Volvemos a leer el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ahí está, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y aquí notamos algo importante. Mire lo que dice. José, su marido. Ok, póngale ahí un clic. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, descendiente del linaje real, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Que el ángel, es, siendo un mensajero de Dios, está reconociendo que María nunca dejó de ser mujer de José. Estaba desposada con José y era mujer de José. Estaba prometida para José, para que se juntase con José. Dios no invalidó eso. No es que Dios introdujo una tercera persona en la relación. No, eso no se está dando. ¿Por qué? Porque es claro la palabra al decirnos que la mujer, María, era mujer de José, pero lo que en ella era engendrado era del Espíritu Santo. Ahora, dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y aquí viene el propósito, hermano. Mire el propósito de Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué impresionante. Aquí no está diciendo que viene Jesús para restaurar el reino de Israel. No está diciendo que viene el Señor Jesús para salvarnos de las deudas. No está diciendo que el Señor Jesús está viniendo para ninguna otra cosa que no sea para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto es muy importante reconocerlo, tenerlo presente, que el Señor Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Muy bien. Ahora, versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, mire, a su mujer. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No se juntó íntimamente hasta, la palabra hasta nos hace entender que hubo un límite de tiempo. ¿Cuándo fue el límite de tiempo en que no se consumó íntimamente la relación matrimonial que el ángel reconoce? De parte de Dios, el ángel reconoce que José y María son esposos. La Biblia nos dice
que José no conoció íntimamente a su esposa hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, ahora sí. En pantalla usted tiene un mapa y vamos a hacer algo dinámico para poder explicar muchos detalles del Evangelio de Mateo. Nos gustaría hacer comentarios y revisar el libro capítulo a capítulo, pero vamos a hacerlo de esta manera para poder hacerlo de una manera más dinámica y didáctica. En pantalla usted tiene un mapa y vamos a hacer el mismo ejercicio que yo le estoy pidiendo que usted lo haga a través de las tareas que le envié en el primer video. Usted tiene en pantalla el mapa de Israel en la época de Jesús. Y usted ve que cómo está distribuido. Vemos que está Galilea, Samaria, Judea, Idumea, Perea, Decápolis, Tetrarquía de Felipe. Vemos abajo Egipto. Entonces, esto no es similar, es el mismo mapa, la tierra, la ubicación geográfica no ha cambiado, pero sí la distribución, que es distinta a cómo se encontraba distribuido Israel en la época del Antiguo Testamento, en la época del reino, cuando las 12 tribus estaban distribuidas a lo largo de este sector geográfico de Oriente Próximo. Ya ha cambiado la distribución. Recordemos que en este momento el Imperio Romano es aquel que se encuentra eh, bajo control de todo este sector. Y es así que nosotros podemos iniciar viendo que Jesús se reconoce que nace en Belén en el capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de el rey Herodes. Muy bien, rey Herodes. Hablamos del Imperio Romano. ¿Y quién era el emperador, la cabeza del imperio? El César. Pero aquí está hablando que había un rey, el rey Herodes. ¿Quién era el rey Herodes? Era un administrador del sector. Y este administrador era el rey de ese sector, pero el emperador estaba por encima de él. Muy bien. Versículo 13. Nos continúa diciendo el relato que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nosotros sabemos qué es lo que hay intermedio, ¿no? Entre estos pasajes que acabamos de leer, ¿no? Herodes mandó a buscar al niño y como no lo encontró, fue la matanza de todos los niños para tratar de terminar con la vida del rey. Ahora, vemos por lo tanto que en el mapa podemos graficar de la siguiente manera. Dice la palabra que Jesús nació en Belén. Y de Belén él desciende a Egipto. Ahora, es interesante ver esto. Mire lo que dice el capítulo 2 cuando relata en el versículo 2 la pregunta de los sabios de Oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del Oriente y hemos venido a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Muy bien. ¿Dónde se encontraba entonces ubicado el rey Herodes? En Jerusalén. Ok, vamos a revisar ahora con detalle el mapa. Augusto César era el emperador de todo, del Imperio Romano.
pero este puso dos administradores en este sector de Oriente Próximo. El rey Herodes se encontraba en Judea, pero Cireneo, él se encontraba en Siria. Y luego vamos a ver estos detalles, ¿no? Pero es muy importante que al momento de revisar toda la escritura, usted va a encontrar nombres como Cireneo, como Herodes. Y, y si usted lee de manera rápida, usted puede pasar por alto estos detalles. Y la verdad es que nosotros no podemos estar desconectados de la historia porque nuestro Dios es el Dios de la historia. Y de manera histórica se comprueba que el Imperio Romano en aquella época se encontraba como cabeza del imperio Augusto César. Y muy bien, y había dos administradores, el rey Herodes en Judea y Cireneo en Siria. Muy bien. Ahora, al poder ver estos detalles, encontramos algo muy interesante. José era de Nazaret y él tuvo que descender a Belén a causa del censo. Muy bien. Ahora, dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Le invito a ir para allá. Primer libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu, llena tu cuerno y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces, David era originario, el papá de David, Isaí, era originario, toda la familia de David eran originarios de Belén. Entonces, toda esa familia pertenecía a ese sector. Muy bien. Ahora, Miqueas capítulo 5, versículo 2, ahora nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de Jesús se daba en Belén como el cumplimiento por la palabra dada por el Señor a Miqueas, pero también vemos cómo se conecta primer libro de Samuel capítulo 16, que nos muestra que la familia de David, el linaje real venía de ese sector, de Belén. Ahora, ¿qué significa Efrata? Significa fructífero. Belén fructífera, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora, cuando dice desde los días de la eternidad, esa frase hace alusión de la eternidad de Jesús, sabiendo que Él es el único eterno. Y los judíos utilizan esta palabra para reconocer a Dios como el Olam. El Olam. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 21, versículo 33. Ahora, vamos a graficarlo. Mire, Jesús nace en Belén, pero tiene que huir a Egipto por la orden que da el Señor a través del ángel, cuando le dice que se levante y que tome al niño y a su madre y huya. Vemos que el ángel es un mensajero, por supuesto, pero luego de esto vamos a graficar, mire cómo lo estamos graficando en este momento en pantalla, que de Nazaret el Señor habla a través del ángel, ya manda a su mensajero para que le indique a José que ya tiene que volver a Israel, pero directamente a Nazaret de Galilea. Vamos por favor para allá a
Mateo capítulo 2, versículos 22 y 23. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Dice así la palabra. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre. Ok, un alto. ¿Prestó atención, hermano? Sí notó que ya el rey Herodes había muerto. ¿Y quién era el rey Herodes? Era el administrador de Judea. Administrador para el Imperio Romano. ¿Y quién era la cabeza del Imperio Romano? Augusto César. Muy bien. Había muerto y ahora, ¿quién estaba reinando en su lugar? Arquelao. ¿Por qué nos tomamos este tiempo para resaltar estos detalles? Mire, cuando usted investiga acerca o quiere escudriñar o profundizar o hacer un doctorado en cuanto al Imperio Romano y cómo esto tuvo injerencia en la nación de Israel, usted va a encontrar en enciclopedias que estos detalles resaltan. Y sin duda alguna, yo le quedaría en deuda a usted si yo no le explicara estos detalles, porque usted miraría la enciclopedia y usted diría, bueno, ¿y de dónde me salen estos nombres? Bueno, la palabra del Señor, hermanos, nos invita a escudriñarla, a ver todos los detalles que en ella hay para que podamos enriquecernos completamente. Y así, hermanos, nuestro corazón, tanto como nuestro pensamiento, va a ser lleno de la gloria de Dios, de su presencia. Vamos a continuar entonces. Dice el versículo 23, 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Muy bien, no fue un error que Jesús viviera en Nazaret, fue directamente orden de parte de Dios. Entonces, vemos que el gráfico ya toma una segunda flecha. Jesús nace en Judea, de Judea es llevado a Egipto y ahora de Egipto es llevado a Nazaret. Vamos ahora a ver que en el capítulo 3 ya se nos muestra en el versículo 13 el bautismo de Jesús. ¿Y dónde es bautizado el Señor Jesús? Veamos el versículo 13, capítulo 3 de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahora, en el mapa vemos que desciende una línea color púrpura de Nazaret, de Galilea, porque usted ve que dentro de Galilea se encuentra Nazaret, Caná, Genezaret, Capernaum y el mar de Galilea. Y usted ve todos estos detalles. Entonces, cuando hablamos de Galilea, estamos hablando de muchos lados. Pero específicamente, Jesús se encontraba en Nazaret. Y antes de empezar su ministerio, él fue bautizado. Y él desciende de Nazaret, baja hasta el río Jordán. Probablemente Juan se encontraba bautizando muy cerca a Judea o en ese sector de Judea. Entonces, a esa región va el Señor Jesús. Y graficamos ahora en nuestro mapa cómo Él desciende de Nazaret a este sector de Judea, donde se encuentra el río Jordán. Y así vemos en la palabra que dice el versículo 1 de Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí está, en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire que dice, voz del que clama. Entonces, Juan el Bautista no era alguien que hablaba un mensaje propio.
Juan el Bautista era un profeta de parte de Dios, era alguien que estaba hablando palabras de parte de Dios. Por eso dice, voz del que clama en el desierto. ¿Y quién es el que clama en el desierto? Dios. Dios está clamando. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, prepárense, prepárense porque el Señor viene. Eran las palabras del Señor. Muy bien. Entonces, vemos ahora en el capítulo 4 que en ese sector el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Y a qué lugar tuvo que haberlo llevado? Mire, en pantalla en este momento está titilando una luz roja, una flecha roja. Y estamos apuntando a Qumran. Y ahí en Qumran, usted ha escuchado que hace años atrás se encontraron los rollos del Mar Muerto, que también son conocidos como los rollos de Qumran. Ese sector se llama Qumran y es un sector montañoso y árido. Y allí es muy probable que se haya llevado a cabo las tentaciones. Y Jesús pasó los 40 días y 40 noches ayunando. Ahora, veamos que Adán también tuvo su propia tentación. ¿Cuál fue la tentación que tuvieron Adán y Eva? Bueno, no comer del fruto del árbol. Adán tuvo su prueba en el Edén. Tenía todo para comer. Jesús, que es el postrer Adán, la tuvo en el desierto y no podía comer nada. Adán tenía permitido comer todo. Jesús en su prueba no se le permitía comer nada. Adán reprobó su prueba, mientras que Jesús aprobó con honores y ángeles le sustentaron. Así que hermanos, podemos ver a través de la vida del Señor Jesús que las tentaciones no, no nos muestran que nos pueden venir solamente en los lugares de escasez, sino en los lugares de abundancia. Y que Adán, al estar rodeado de tanta abundancia, no pudo superar su prueba, mientras que Jesús sí. Ahora, nuevamente volviendo a nuestro mapa, vemos que después de salir aprobado de su prueba, Jesús en el versículo 5 él va a Jerusalén. Vamos a leer capítulo 4 versículo 5. Perdón, aquí vemos que está la tentación y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, continuamos, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos que en esa tentación hubo un mover, ¿no? A Jerusalén. Y ahí nosotros vemos que en el mapa se puede visualizar que se encontraba Qumran muy cerca del templo en Jerusalén. Hasta aquí, podemos ver que al leer el Evangelio de Mateo, podemos seguir los pasos de Jesús. Se los puede graficar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo que dice la Biblia es comprobable, se lo puede verificar. Y si es verificable, si es comprobable, entonces genuino. Son buenas noticias, hermanos. La palabra en la que usted ha creído, la Biblia, dice la verdad y usted puede confiar en ella. Muy bien, vamos adelante. Vemos ahora que después de la tentación, Jesús sube nuevamente a Galilea.
capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Muy bien, entonces vemos que Jesús vuelve a Galilea, a una parte específica, Nazaret, pero ahora él se va a trasladar a Genezaret, perdón, a Capernaum. Y aquí vemos que en esta sección vamos a ver a Jesús en Capernaum, que va a recorrer toda Galilea, va nuevamente a Capernaum, va a Gadara, vuelve a Capernaum, otra vez alrededor de Galilea, y va a estar en el mar de Galilea también. Vamos a ver. Está en Capernaum, capítulo 4, versículos 12 y 13. Lo leímos hace un momento. Y vemos, eliminamos en pantalla en este momento las otras flechas para poder ver con claridad y no confundirnos. Vemos que de Nazaret el Señor ahora va a Capernaum. Pero después de eso dice que ministerialmente el Señor Jesús comienza a predicar por toda Galilea. Es interesante que el ministerio del Señor Jesús se desarrolle en Galilea. ¿Por qué? Históricamente, la concentración de todos los poderes de un país se encuentran en su capital. Es más, los gobernadores se encuentran en las capitales y desde allí se toman decisiones económicas, políticas y de todo sentido. Es así que podemos concluir que aún en los tiempos de Jesús, la riqueza se encontraba centrada en Judea. Por ende, la gente de clase pudiente, porque allí a su vez vivía el rey Herodes, perdón, estaba el nuevo rey Arquelao. Pero Jesús desarrolla su ministerio en el sector más pobre de Israel. Ahora, vemos entonces que la palabra nos muestra que en la distribución en la que se encontraban las 12 tribus en el Antiguo Testamento, ese sector era el sector de Neftalí, pero también de Zabulón. Ahí estaba. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien, dice la palabra, la sinagoga de ellos. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar pequeño, un lugar muy parecido a una casa, que tenía varias, estaba distribuido de la siguiente manera. El lugar de la sala era donde se reunían los hombres para escuchar el mensaje. Del lado derecho se encontraba el baño. Y también en la parte superior derecha se encontraba en la habitación de los esclavos. Del lado izquierdo se encontraban los dormitorios y el almacén. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que los judíos, ellos descendían al templo aproximadamente 3 veces al año. Eran las fiestas obligatorias que la nación tenía que descender para celebrar Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. Tenían que celebrar esas 3 fiestas y de manera obligatoria, por mandato del Señor, tenían que descender a Jerusalén. Pero las de los sábados, el sábado, ellos tenían que ir y reunirse en las sinagogas. Muy bien, entonces el Señor Jesús asistía a esas sinagogas y allí él comenzaba a enseñar, a predicar, a compartir la palabra. Versículo 24 y 25 dice, y se difundió su fama por toda Siria.
Aquí en pantalla usted tiene Siria. Mire, es la parte, es esta parte superior. Siria. Y ahora entendemos cómo es que se difunde su fama allí, porque estaba próximo a Galilea. Era fronterizo con Galilea. ¿Y qué pasó? Mire, se difundió por allí toda su fama. ¿Y qué pasó? De Siria comenzaban a traer a todos los que tenían dolencia, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. ¿Y qué pasó? Los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mire, qué maravilloso. Teniendo el mapa presente, nosotros podemos ubicarnos. ¿De dónde lo seguían? De Siria. Muy bien. ¿De dónde? De Galilea. ¿De dónde más? De Decápolis. Ese nombre Deca, ¿a qué le suena? A 10. Entonces, Decápolis era una confederación de 10 ciudades. Entonces, cuando hablan de Decápolis, habían 10 ciudades allá adentro. Muy bien. ¿De dónde más? De Judea y también del otro lado del Jordán. Ahí tenemos a Perea. Entonces, es graficable el recorrido que el Señor Jesús tuvo durante su ministerio. Muy bien. Ahora, vemos que en el capítulo 8 se dice que él estuvo en Capernaum. Capítulo 8, versículo 5. Dice así la palabra. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ve y viene. Y mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto se maravilló Jesús y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mire, todo eso, hermanos, se da en este sector de pobreza, de necesidad. Pero quiero que hagamos un alto para poder retroceder a algo que nos va a ayudar mucho a entender el contexto social y cultural, económico del sector. Mateo capítulo 5 dice así la palabra, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte. Sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Mire, y ahí están las bienaventuranzas. ¿Qué nos muestra, hermanos, esto? Que el evangelio del reino era predicado donde había más necesidad. Y es que muchas veces, hermanos, la necesidad no solamente se la va a encontrar en los lugares de pobreza, sino en todo lado. En todo lado. Puede haber pobreza, puede haber una pobreza total del corazón en lugares recónditos de la ciudad, o también puede haber pobreza y necesidad del corazón en lugares donde haya opulencia, en todos lados. Pero la palabra nos muestra que el Evangelio buscó a los más necesitados. Así que tenemos un llamado a ser propagadores del Evangelio donde hay necesidad. Y donde hay necesidad, en todos lados. Pero vemos que el Señor Jesús no se enfocó en la clase pudiente, que él pudo haberlo hecho. Pudo haber ido a Jerusalén y haber estado entre la clase pudiente, pudo haberse hospedado en buenos hoteles, pudo experimentar, comer las mejores comidas,
Pero no, él se remangó las mangas siendo rey y fue donde estaban los pobres, a pasar todas las necesidades que ellos pasaban, a vivir la misma escasez, a vivir las mismas situaciones de depresión económica. Allí estaba el Señor Jesús. Eso también, hermanos, debe hablar a nuestro ego. Ministerialmente, ¿dónde estamos o con quién estamos? ¿A quién le damos preferencia para hablar y escuchar? ¿A las personas que más tienen recursos en la iglesia? Sabe que una vez escuchaba a un predicador y me di cuenta que tenía mucha razón, que él decía que él ha escuchado a través de los años en las iglesias, en diferentes iglesias, cuando se reconoce, cuando hay alguien prominente de la sociedad. Dice, damos la bienvenida a nuestro alcalde que está con nosotros. Damos un fuerte aplauso que el día de hoy nos acompaña el diputado. Damos un fuerte aplauso que el día de hoy nos visita el doctor tal. Dice, pero nunca he escuchado que diga, démosle un fuerte aplauso que se encuentra el albañil que nos ayudó. Démosle un fuerte aplauso a la persona que está visitándonos, el que trabaja recogiendo los desechos de basura. No, no se dice eso. Podemos caer en buscar la comodidad. Y el Señor Jesús nos muestra que Él buscaba a los pobres o aquellos que se encontraban en mayor necesidad. Ok, entonces vemos que en el capítulo 8, versículo del 1 al 4, el Señor Jesús sana a un leproso. Capítulo 8, versículo del 5 al 13, Él sana al siervo del centurión. Y capítulo 8, versículos 14 y 15, Jesús sana a la suegra de Pedro. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que la lepra tenía una referencia al pecado. Y la palabra que dice el leproso a Jesús es, si quieres, puedes limpiar. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Nos muestra que el Señor quiere limpiarnos. Él está dispuesto y quiere que nosotros nos dispongamos para que Él obre en nuestro ser por su preciosa gracia. Vemos entonces que el leproso nos representa una condición de pecado, mientras que el centurión del siervo, la petición del centurión, vemos que este acto denota fe. Cuando el centurión dice solamente di la palabra y mi criado sanará. Y la siguiente narración es que el Señor sana a la suegra de Pedro. Pero la palabra dice que después que ella fue sanada, se levantó y le servía. Mire, tres narrativas seguidas. Vemos el leproso, que la lepra es sinónimo de pecado. Vemos al centurión que denota fe y vemos a la suegra de Pedro que servía. Ahora, cuando hablamos de servicio, de la palabra servicio y ministro, eh, encontramos que la palabra servicio está relacionada con algo que es muy relevante. Mire, vamos a hacer una pequeña dinámica. En las siguientes pasajes, ahí podemos encontrar la palabra servicio, pero nosotros podemos reemplazarla con la palabra diácono. Cuando buscamos el original griego, vamos a encontrar muchas veces, no todas, pero muchas veces la palabra servicio como diaconía. Entonces, ¿quién es aquel que sirve en la iglesia? Un diácono. Pero cuando encontremos, hermanos, alguien que está sirviendo en la iglesia, es alguien que está ejerciendo su diaconado, porque la palabra nos lo muestra. Y aquí usted tiene
estos textos bíblicos? Podemos hacer la dinámica, buscar Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15, Mateo 20, 26, Marcos 9, 35, Romanos 13, 4, Segunda a los Corintios 3, 6, Efesios 3, 7, Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, podemos encontrar y la palabra servicio y ministro y la puede reemplazar con la palabra diaconía, que es servicio. ¿A qué nos va a llevar esto? Es que Dios al que salva llama a servir. Dios no llama a las personas para que se queden estáticas o en una banca escuchando mensajes que le hagan llorar o que le conmuevan. No, el Señor nos llama a la acción. ¿Para qué? Para que podamos seguir sirviendo, poniendo nuestros dones y talentos a sus pies, para que más almas vengan. Volvemos al mapa. Versículo 18 del capítulo 8. Vamos a ver qué la palabra nos dice ahora. En Mateo 8, 18. Dice así, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, dentro de este sector, en este relato, podemos ver algunos detalles, ¿no? Que el Señor Jesús era rodeado de personas, pero también eh, que gráficamente podemos buscar dónde él se encontraba ubicado, dónde él se encontraba. Muy bien, vamos a adelantar, por favor. Entonces, la palabra nos va a mostrar ahora en el capítulo 9, versículo 1. Muy bien, veamos el versículo 28, 8:28. Dice, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vino a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Entonces, efectivamente podemos comprobar que Jesús se encontraba ahora en Gadara. Muy bien. Ahora, el capítulo 9, versículo 1, nos va a decir que el Señor va a volver a Capernaum. Dice así, 9:1. Entonces entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, de nuevo Capernaum. Vamos adelante. Nos va a decir ahora entonces que Jesús recorrió toda Galilea, fue a Gadara, de Gadara regresó nuevamente, y es así que vamos a encontrar que aparece Mateo en el relato bíblico. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Muy bien, esto es interesante, hermanos, porque dentro de la cultura judía se encontraba la lista de indeseables. En primer lugar de los indeseables se encontraban los publicanos, en segundo lugar los pecadores. O sea, de las personas más malas, primero estaban los publicanos y después, ya ahora sí, los pecadores llanos. Y Mateo se encontraba dentro de este grupo de indeseables. Por eso el versículo 12, el Señor Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y es así que el Señor Jesús, delante de los religiosos de la época, reconoce que Mateo necesitaba salvación. Nuevamente vamos a ver que en el capítulo 11, versículo 20, el Señor vuelve a recorrer toda Galilea para afirmar, asentar el mensaje del reino que había sido predicado y anunciado.
En el capítulo 11, versículos del 1 al 5, hay una pregunta que le envían a Jesús de parte de Juan el Bautista que se encuentra encarcelado. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué Juan el Bautista tuvo que haber dicho estas palabras? Y sobre todo, ¿por qué el Espíritu Santo tuvo que haber iluminado e inspirado a Mateo para que ponga esto? Porque eh, si nosotros estuviéramos escribiendo, quizás quisiéramos resaltar las virtudes de las personas, no los defectos. Pero el Espíritu de Dios nos muestra a las personas tal y cual como son. Nosotros somos los que creamos los ideales. Queremos crear un ideal de la familia perfecta, pero cuando vemos en la Biblia, no hay familias perfectas. No hay ni una sola familia perfecta en la Biblia. Usted va a encontrar que Samuel viene de un hogar, de un hombre, Elcana, que tenía dos mujeres, Ana y Penina. Entonces, vemos que no era un hogar perfecto. Luego vemos la familia del rey David, era una familia también disfuncional. Vemos también la familia de Jesús, que sus hermanos no creían en él. Habían situaciones familiares también presentes. Nosotros somos los que creamos estereotipos. La Biblia no nos muestra estereotipos. Y al volver a hablar de Juan el Bautista, nos muestra que la duda viene a causa de estar en un momento de debilidad. Y quizá para muchas personas dudar en momentos pueda verse como que está pecando. Y la verdad, hermanos, es que todos nos volvemos reflexivos o nos podemos volver reflexivos cuando estamos pasando dificultades. Reflexivos en el sentido de decir, Señor, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? No entiendo. Señor, ayúdame, siento que no me estás escuchando. Es lo mismo que nos está mostrando la palabra con estas preguntas de Juan el Bautista, queriendo motivar al Señor Jesús a que actúe. Pero él le responde de la siguiente manera: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Juan 11, Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Qué tremendo, hermano. Lo que el Señor está diciendo o le mandó a decir a Juan el Bautista por medio de los mensajeros es que el reino de los cielos se ha manifestado. Versículo 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué, hermano? Agárrese de esta verdad, mire. Cuando usted se equivoca, el Señor Jesús Dios no lo hunde. Él lo entiende y le da una palabra de esperanza. Aquel que quiere hundirlo cuando usted se equivoca es el enemigo. Así que si usted se ha sentido que se ha equivocado o ha pasado algo, aférrese a Jesús. No piense que Él es el acusador de su alma. No, de ninguna manera. El Señor está esperando que usted vuelva a Él con mayor convicción y gozo. Bien, mis hermanos, vamos a
dejar hasta el día de hoy nuestra enseñanza. Estaremos continuando con más de nuestros estudios de los evangelios sinópticos. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Un abrazo grande. Dios les bendiga.